Dios quiere poner hoy una palabra en el corazón de cada uno de nosotros para poder hacer una confesión de victoria. Amén. Dice así la escritura: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Amén. Cierren sus ojos por un momento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Esta palabra poderosa, Señor, que nos ayuda a caminar, Señor, siempre con la cabeza en alto, Señor, sabiendo que la victoria y la batalla es tuya, amado Señor. Ayúdanos en este momento, Señor, a poder discernir, a entender tu palabra, Señor, y poder seguir adelante, conquistando hoy lo que tú has preparado para nosotros, Señor. No queremos vencernos ni dejarnos, Señor, pensamientos de derrota, Señor, como esos gigantes que a veces se levantan, Señor, sino queremos enfrentarlos, Señor, de buena manera, Señor, con tu unción y con tu aprobación, Señor, porque sabemos que contigo vamos a la segura. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Cuando usted llega a un lugar, a una casa, o usted toca la puerta de un vecino, usted no abre la puerta y entra sin tener autorización alguna para entrar a aquel lugar, ¿cierto? Ahora nosotros nos vemos obligados no solamente a tener doble llave, sino un portón de hierro, etcétera, etcétera, porque hay personas que se quieren meter al lugar donde no les corresponde. Pero este caso en particular, David, él estaba seguro de quién lo estaba enviando, quién era, cuál era su autoridad. Y si vemos la escritura, el rey Saúl ya había bendecido a David. En el verso 37 de este mismo el libro de Primera de Samuel dice: ve y Jehová esté contigo. También David fue ungido por el Samuel, el profeta. Fue bendecido por el rey Saúl. Y ante la autoridad de Dios, ante los hombres, él estaba autorizado para enfrentar a este gigantón filisteo. Miren qué interesante estas palabras que le dice Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Dos cosas acá. Ese ve significa que él tenía el permiso. Y Jehová esté contigo era la seguridad de David para enfrentar a Goliat. En Primera de Samuel, capítulo 7, el mismo verso, el verso 43. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Usted y yo estamos plenamente autorizados por el Señor, a través del Señor Jesús, para poder enfrentar cualquier obstáculo, cualquier prueba, cualquier guerra, en su nombre. Pero resulta que este gigante le dijo así. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David sus dioses. El gigante se burló de su apariencia pastoril de David. No representaba un digno rival. Mas David sabía con quién iba a pelear él. ¿Y con quién iba él? Este gigantón
tenía como respaldo suyo su armadura, su espada y su lanza. Pero David tenía a su mejor batallón de su lado, al Dios de Israel, el Todopoderoso, que iba con él. Era un guerrero invisible, digámoslo de esta manera. Pero David estaba seguro que él iba con él. La vara era el símbolo de la protección que él daba a sus ovejas, y el cayado era el símbolo de la autoridad como pastor. Así iba David a enfrentar a Goliat. Pero el filisteo se vuelve un profeta mundano y empieza a decir: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. El diablo profetiza mentiras contra usted y contra mí. Así lo hizo contra David. Él desea el fracaso para usted, la destrucción y la derrota. Trata de que usted crea sus palabras y usted se llene de temor y crea que usted no lo va a lograr. ¿Saben? El arma favorito y patentizado por Satanás. Si usted va al registro de la propiedad y usted va y busca eso, está patentado por el diablo. El temor. El temor es una arma. Es algo que el enemigo utiliza en contra del creyente. Pero usted y yo somos hombres y mujeres que no nos vamos a dejar amedrentar ni atemorizar por Satanás, sino que nuestro temor es diferente. Es un temor reverente al Dios todopoderoso y soberano, quien envió a su Hijo Jesús a morir por usted y por mí. Ese es el temor nuestro, nada más. Y seguimos adelante. Muchos conocen la palabra, pero no la ponen por práctica. Y usted y yo hoy debemos de comprender y estar totalmente seguros. Y yo no tengo duda de que usted está convencido, convencida de que esto es nuestra autoridad para enfrentar al enemigo. Y hoy vamos a estudiar algo importantísimo que Dios pone en mi corazón acerca de lo que aconteció en este momento con David. ¿Y qué pasó? ¿Por qué una confesión de victoria? Necesitamos aprender acerca de la victoria. Número 1, confianza. Dice la escritura: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo. ¿Ven la confianza de David ahí? ¿En qué, cómo venía David? Ahí está subrayado: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Los oídos del ungido David se abren para escuchar solamente la voz de Dios. No tiene tiempo para escuchar los engaños de Satanás. ¿Cómo nos detenemos nosotros escuchando las mentiras de Satanás? David en ningún momento se detuvo por eso. Él tenía la confianza, tenía sus oídos puestos nada más en la voz de Dios. Se puso los audífonos espirituales para escuchar solamente a Dios, porque David no podía humanamente vencer a ese gigante. Pero David sí sabía quién lo podía hacer por medio de él. Y era el escuadrón. El Dios de los escuadrones de Israel. Sin embargo, el tentador, Satanás, es un estratega. A veces envuelve a las personas y envuelve al creyente, y él quiso envolver a Cristo también con sus mentiras. En una ocasión le dijo el Señor Jesús: si eres el Dios si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan.
Satanás no tiene problema con los títulos. No tiene problema en decir, ay, es que usted es un cristiano. En reconocerte como una persona que sigue a Cristo. No hay problema para él eso. Aquí se lo dijo el Señor Jesús. Si eres el Hijo de Dios. Pero eso no significa que Satanás te vaya a respetar. Que vaya a decir, ay, si es que es un cristiano, mejor me voy. Con ellos yo no me meto. Aunque Cristo ya dio sentencia en la cruz, sus ataques hoy están vigentes. Aunque Cristo ya dio sentencia sobre Satanás en la cruz, hoy sus ataques están latentes. Así que por eso es que hoy usted y yo debemos de estar preparados para esto. Pero el Señor Jesús no tuvo temor alguno y le respondió de la siguiente manera. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esas palabras Dios se defendió del enemigo. ¿Cómo nos defendemos del enemigo? Con esto que nos da confianza. Esto era la confianza de David. Él iba confiado de quien iba a su lado, de quien lo iba a respaldar. Estaba en la órbita espiritual, digámoslo de esta manera, para que suene lindo. Estaba a otro nivel. Es más, no había ni una sola persona en ese momento que estuviera en los niveles en los que David estaba en ese momento. En ese momento, el Señor Jesús, cuando estaba en el desierto, se negó a convertir las piedras en pan. Porque Él conocía plenamente los derechos y la autoridad de la palabra de Dios. Cuando Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y el Señor Jesús la tenía clara. Nosotros nunca subestimamos tampoco las armas del enemigo. No solo por eso vamos a decir, a mí no me va a pasar. Yo todos los días leo la Biblia, oro todos los días, hago mi devocional, estoy muy bien. La palabra nos invita a estarnos evaluando. El que se crea que esté firme, la versión mía es despabilese para que no se lleve un guamazo. Muchos conocen la palabra de Dios y te pueden decir desde Génesis hasta Apocalipsis, pero una cosa es saberla y otra cosa es aplicarla. Personas como usted y yo debemos de no solamente saber la palabra de Dios, sino aplicarla. Porque esa es la autoridad que nos da el Señor para poder pelear contra el enemigo. Esa es la confianza que nosotros tenemos para ir contra el enemigo. Esta es la confianza que tenía David. Él sabía claramente, miren qué escritura más poderosa. Imagínense el tamaño de la lanza y el tamaño de aquella espada. Humanamente era imposible que le resistiera un round.
En el primero estaba David liquidado. Pero David, chiquitito pero matón, ¿verdad? Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En el nombre de quién iba él, representando a quién. Usted representa acá en la tierra al Señor Jesús. No lo olvide. Somos sus representantes. Y no solo eso, sino que acá viene un celo de parte de David que dice, a quien tú has provocado. Él se lo tomó personal. Si es con Dios, era con David. Ahora, si es con Dios, a usted también le afecta. Es personal, nos afecta. Así que debemos de poner todo nuestro empeño para que aquel nombre que es sobre todo nombre no sea manchado, sino que sea exaltado y alabado como debe de ser. Porque lo representamos a Él, porque es la confianza que nosotros debemos de tener. Si nos dejó esto, hay que tomarlo en serio. Cualquier provocación es personal. Los asuntos de Dios nos deben importar a nosotros. Es como cuando su hermano está pasando una dificultad. A usted también le afecta. Amén. Número 2. ¿Vamos bien? La fe. Wow, en estos tiempos. La fe. Dice así la escritura, verso 46. Jehová te entregará hoy en mis manos. Pongan atención las palabras de David acá. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 2 veces menciona David la palabra hoy en esta escritura. Hoy, 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 hoy. No es mañana ni dentro de una semana, es hoy. Jehová te entregará hoy en mi mano. Él está confesando con su boca que el enemigo iba a ser entregado hoy, que hoy iba a ser la victoria para él. Era la convicción de él, la fe de él. ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida hoy? Si usted cree que puede ser mañana, pasado, la otra semana, eso no es fe, es esperanza. En Hebreos 11:1 leemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe está segura de lo que se espera, convencida de lo que no se ve. Pero volvemos otra vez a la palabra de Dios. ¿Cómo opera la fe? La fe opera basada y respaldada en la palabra de Dios. Únicamente así opera la fe. Dice la escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. La fe siempre cree a Dios y a la palabra de Dios. Si no está creyendo en esto, eso no es fe, es presunción. Quiere decir que es una fe falsa.
Había un anuncio, decía, porque a no sé qué le tengo fe. Es una fe falsa. Pero el anuncio debe decir, a la palabra de Dios yo le tengo fe. ¿Ah? Porque en ella se respalda, en ella está el sustento. ¿Ah? Por medio de la fe, usted y yo actuamos, y no solamente actuamos, sino hablamos. ¿Ah? Se necesita fe para ponernos de acuerdo con Dios. Si no tenemos fe, no podemos tener un acuerdo con Dios. David tenía un acuerdo con Dios. Tenía mucha fe. Demasiada fe tenía ese muchacho. Pero el respaldo de Dios es inigual. Es maravilloso. Es poderoso. Es algo que no tiene comparación. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. No ven acá ustedes como palabra de victoria, como palabra poderosa de victoria. Su mentalidad positiva, su mensaje positivo, sus palabras positivas. Su naturaleza es positiva. Usted y yo tenemos la naturaleza de Dios y debemos de ser personas positivas todo el día. Debemos de confesar los resultados. Los resultados hoy, no de mañana. Para luego es tarde, dice el dicho. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer hoy? Dios lo puede hacer hoy. No declaramos fracasos, declaramos triunfos. No nos vemos derrotados, sino victoriosos. No nos vemos con la cabeza cortada por el enemigo, sino nosotros cortándole la cabeza al enemigo. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y luego dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y daré hoy. Saben, la fe es para hoy. La esperanza es para mañana. La fe se recibe hoy. La esperanza recibirá mañana. La fe se goza hoy. La esperanza se gozará mañana. ¿Qué prefiere tener usted? ¿Esperanza o fe? La esperanza no es mala, pero yo prefiero fe. Yo prefiero creer que Dios hoy lo va a hacer. Mi oración en cada mañana es: Señor, hoy te pido que sanes a Erika. Hoy te pido que sane las finanzas. Hoy te pido que traiga respuesta a nuestra iglesia hoy. Yo no quiero que sea mañana, pasado, quiero que sea hoy. Y David me enseña esto, de que yo debo de pedirle a Dios y que debo de declarar su victoria hoy, no mañana. Y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y es que con su fe David busca que Dios sea glorificado. Eso es lo que debe buscar nuestra fe. No solamente sentirse muy lindo y muy maravilloso y muy yo soy todo, o el último refresco del desierto. No, David no buscaba su minuto de fama. Sus palabras dicen que era para glorificar a Dios. Eso es el final. Glorificar a Dios. Por lo tanto, el mérito suyo y mío está en reconocer que Dios es todopoderoso. Debemos de ser humildes de espíritu.
creer, así como lo dijo David, que hoy Dios no solamente lo puede hacer, sino que Dios hoy lo va a hacer. David no le dio un ultimátum a este filisteo, sino le dijo y le profetizó lo que hoy iba a suceder. Y si usted lee un poquito más adelante, todo lo que David le dice a este gigante ocurre. No por las fuerzas de David, sino por su fe y por la autoridad que adquirió en una relación profunda y plena con nuestro Dios. Y si lo hizo así, David en ese momento, hoy lo podemos hacer. Se los aseguro. Número 3, para finalizar. El testimonio. De lo que empezamos a hablar ahorita. El testimonio, dice el verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla, Él os entregará en nuestras manos. David sabía que el propósito de todo lo que ocurriría en ese día era dar testimonio del nombre de Dios. La finalidad de él no era hacerse famoso, sino reconocer la soberanía de Dios y que toda la congregación, todo el pueblo de Israel se diera cuenta que existía un Dios. Esas palabras me dicen de que había un pueblo todavía incrédulo. Allá afuera hay un pueblo incrédulo que necesitan personas como usted y como yo, que testifiquen que en los cielos hay un Dios todopoderoso. Y que actúa de una forma diferente. Siempre debemos de movernos por motivaciones espirituales, no de vanagloria, sino motivaciones espirituales. Que todo esto siempre traiga algo importante, que es dar honor y glorificar al Señor, dar testimonio de lo que Él está haciendo, de lo que hizo y de lo que hará. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Este filisteo dependía de su espada y de su lanza, pero David dependía únicamente de Dios. Depender de Dios es lo más importante que hoy usted y yo podemos hacer. Depender de Dios es lo más importante que hoy usted y yo podemos hacer. Porque hay batallas que solamente son de Dios. Hay decisiones que usted sabe que debe de tomar y que dependerán de usted solucionar alguna que otra relación, por alguna que otra palabra. ¿Saben de lo que yo estoy hablando, verdad? ¿Qué ha ocurrido por ahí? Rencilla entre mi esposo, mi esposa, o mi hermano, mi hermana, que yo te dije que no, que esto, que el otro. Con un simple perdón se derriba toda esa barrera. Eso nos corresponde a nosotros. Pero cuando usted reconoce que se equivocó delante de otra persona y pide perdón, usted no se está viendo en humillación o se está exponiendo, sino que usted está exponiendo a Satanás y sus mentiras. Y Dios le va a respaldar ahí. Y es ahí donde entra lo que usted no puede hacer. Es ese respaldo divino, donde las personas, wow, y se rompe todo. Pero hay circunstancias
donde solo una intervención divina, como en este caso de David y Goliat, puede hacer algo maravilloso. Solamente Dios, solamente Dios, solamente Dios. Porque de Jehová es la batalla. Ustedes saben por qué Saúl y su gente y todo ese ejército lleno de chunches, perdón por el francés, no habían derrotado a los filisteos. Porque Saúl ya no tenía la unción de Dios. Saúl ya dependía de su humanidad nada más. Y él miraba el tamaño y se miraba a él. Miraba el tamaño y miraba a sus soldados. Y ninguno se atrevía. Porque estaban mirando su capacidad. Si usted y yo miramos nuestra capacidad y vamos a enfrentar algo, no lo vamos a lograr. Pero si usted mira al cielo y dice: Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero tú es el que me estás enviando, aquí voy. Y con las estrategias del cielo usted enfrenta la batalla. Y usted, autorizado por la palabra de Dios, la va a ganar. La va a ganar. David sabía en su espíritu que esta batalla no era de él, sino de Dios. Qué interesante este testimonio, esta manera de reconocer de quién era la batalla. Mientras pensemos que la batalla es nuestra y no se la transferimos a Dios, tenemos así de posibilidades de ganarla. Casi nulas. Pero si vamos respaldados por Dios, la victoria va a ser nuestra. Amén. No luchemos solos, busquemos la ayuda de Dios, glorifiquemos a Dios, dejemos que Él pelee la batalla por nosotros. El Señor Jesús declaró en un momento: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Saben, esta seguridad tiene que ser plena hoy en nosotros. Ya Jesús venció al mundo. Jesús venció al mundo. Y esta palabra nos llama a estar confiados y seguros de que en medio de la aflicción y en medio de la victoria se ha establecido un puente en el cual transitamos confiadamente hacia la victoria. Porque ya el Señor Jesús lo hizo por usted y por mí. Ya nos quitó una carga. Maravilloso esto. Maravilloso. Maravilloso. Él los entregará en nuestras manos. El enemigo hay que decirle en la cara, sin dudar, de que ya perdió, de que ya está vencido, de que hoy mismo está derrotado. En el nombre de Jesús. No debemos vacilar en esto. No debemos de tener temor. Debemos de decirle en la cara, restregarle la cara, perdón, de que el Señor Jesús ya obtuvo la victoria hoy y para nosotros. Amén. David no buscaba ir a tener la victoria con Goliat. No. Él no estaba pensando que lo iba a vencer. Él iba por la victoria ya. ¿Me explico bien? Ella iba por la victoria. Ella sabía lo que resultaba
No se la estaba jugando con la lotería, con los tiempos. Él iba de una vez por la victoria. No estaba vacilando. En Josué 1:3 leemos. Miren qué interesante esto. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Es nada más ir a recoger, Melissa. Pero vean este pasaje paralelo, Deuteronomio 11:24 declara, dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Usted y yo en lo espiritual debemos de saber qué es lo que ya nos pertenece. David sabía, iba no por la victoria, iba a recoger la victoria. Él iba porque sabía que ya estaba todo listo. Nosotros no debemos de andar mendigando bendiciones, las reclamamos. No pasamos orando por una victoria, declaramos victoria. No se pasa llorando por las pruebas, entonamos victoria. El ungido siempre, usted y yo siempre estamos en una plena guerra espiritual, peleando en oración, peleando en ayuno, peleando cantando, peleando alabando, peleando confesando, peleando ministrando, peleando predicando. Sin miedo, avanzando. Póngase de pie, por favor. Sacúdase un poquito. Eso. No me lo sacuda mucho, por favor. Esas pulguitas que el enemigo trae, esos pensamientos negativos, pensamientos de derrota. Debemos de tener una confianza plena de quién es el que nos está llevando, de quién es el que nos está guiando. Y esa fe plena de que hoy, su día, no es que puede ser hoy o mañana, su día es hoy. Créalo, su día es hoy. Si no pasa hoy, mañana usted se levanta con la misma convicción: hoy será el día. Hoy será el día. Esa es la convicción del creyente. Esa era la convicción de David. Y tenemos ese ejemplo pleno. Hoy era el día. Y con una sola piedra en su onda, de 5 que recogió, apuntó bien en la frente del gigante. Y no como en las películas que lo pegan y se va para atrás. No, dice la escritura que lo pegó y se vino. Como dicen en mi pueblo, se vino de hocico. Es que al enemigo hay que hablarle así. Y le cortó la cabeza. ¿Quién sabía? ¿Saben? Esto me motiva. ¿Saben por qué? Porque Dios está esperando a personas como usted y como yo, que creamos estas cosas. Hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios y por esas cosas no suceden. Atrevamos a creernos
porque hoy es tu día, es tu día, es tu día, es tu día. Es el día de su iglesia, es el día de Costa Rica, es el día de Centroamérica, es el día del mundo entero. Cierre sus ojos.